20. Capítulo 25. La Iglesia en Canadá. Iglesia Católica Romana. La Iglesia de Inglaterra. La Iglesia Metodista y Presbiteriana. La Iglesia Unida y otras denominaciones. Durante el siglo XVII, los misioneros pertenecientes a la Sociedad de Jesús, convertían al catolicismo a los indios de la tribu Huron, en la provincia de Ontario, Canadá. Mientras tanto, otros sacerdotes, con sus éxitos y fracasos en cuanto a la obra religiosa y a las negociaciones de carácter secular, diseminaban el poder de la Iglesia de Roma en la India, y las Molucas, en la China y el Japón, en el Brasil y el Paraguay. Ya en 1626, Juan de Brebeuf fundó una misión en las costas cubiertas de bosques de la bahía de Georgia. Estos precursores de la religión predicaban por doquier en una región de bosques y selvas, sufrían y luchaban con las fuerzas de la naturaleza, y de la barbarie nativa, o morían por la fe que había en ellos. Con breviario y crucifijo caminaban lejos. Desde las costas de Nueva Escocia bañadas por las olas, hasta las praderas del desconocido oeste, desde la región de la bahía de Hudson hasta la desembocadura del Mississippi, las figuras vestidas de negro pasaban en sucesión. Perseveraban en su misión para la gloria de Dios, y por el progreso de la orden y la Nueva Francia, hasta que, como Bancroft, el historiador, lo expone, no se rodeaba un cabo ni se entraba a un río sin que un jesuita iniciase el camino. Así como en la parte de Norteamérica, que hoy es Estados Unidos, también en Canadá los católicos romanos fueron los primeros en establecer iglesias. Los colonos franceses llevaron consigo la antigua religión así como el antiguo idioma, y todavía hoy día se adhieren a ambos. En Quebec, especialmente, la Iglesia Católica, modificó y dominó las instituciones de la provincia, los hábitos y las costumbres de la raza francesa, la moral, la política y la lealtad del pueblo. El censo religioso en la década del 60 indicó que en una población total de 19 millones había más de 8 millones de católicos, con 4.635.000, en Quebec solamente, y más de 1.873.000 en Ontario. Al principio, la Iglesia de Inglaterra, también llamada la Iglesia Anglicana, constituía una fuerza dominante en todas las provincias inglesas. Constituía una influencia por la lealtad a la corona, por la educación en el amor a las instituciones inglesas y por la observancia de la ley mediante una clase leal al gobierno, por la devoción a la política de los primeros gobernantes británicos. Ocupaba un lugar elevado en el gobierno de todas las provincias, asumía una posición enérgica en cuestiones de educación y hacía mucho, en cooperación con otras denominaciones, para establecer las actividades religiosas del Occidente. La Iglesia Anglicana en el Canadá tiene más de 2.400.000 miembros, con 1.117.900 en Ontario y 367.000 en Columbia Británica. En las diferentes divisiones de la Iglesia cristiana en Canadá, las controversias del Viejo Mundo se reproducían con más o menos fidelidad. La Iglesia de Inglaterra disputaba sobre formas y ceremonias que practicaban, la alta y la baja Iglesia tal como lo hacía en Inglaterra. El metodismo se dividió en la Iglesia metodista primitiva, la Iglesia cristiana bíblica y la Iglesia metodista wesleyana, mientras que su afiliación estadounidense, y posición canadiense, trajo como resultado el surgimiento de la nueva Iglesia Metodista Episcopal, y la nueva Conexión Metodista. El presbiterianismo tenía su Iglesia de Escocia en el Canadá, su Sínodo de Iglesia Libre, su Iglesia Presbiteriana de las Provincias Bajas,
su Iglesia Presbiteriana Unida, su Iglesia Presbiteriana del Canadá. No obstante, si las denominaciones participaban de las sombrías diferencias de pensamiento y credo, venidas del Viejo Mundo, también participaban inmensa y benéficamente de las recompensas de carácter financiero, de las iglesias británicas y de las grandes sociedades misioneras, mientras que la Iglesia de Inglaterra en Canadá recibía grandes sumas del Parlamento británico. Las diferentes iglesias metodistas recibían grandes ayudas por fondos de Londres y sus primeros misioneros se sostuvieron casi por completo de esa fuente. Lo mismo sucedía con las denominaciones presbiterianas, y la bien conocida Sociedad Colonial de Glasgow, y su obra práctica entre 1825 y 1840. En 1925, los metodistas, los congregacionalistas y parte de los presbiterianos se unieron para formar la Iglesia Unida del Canadá, contando en la década del 70 con cerca de 3.700.000 miembros, de ellos más de 1,5 millones están en la provincia de Ontario solamente. Muchas iglesias presbiterianas se negaron a la unión, y la Iglesia Presbiteriana en el Canadá siguió adelante. En esta misma época contaba con más de 800.000 miembros. Los bautistas, luteranos y otras iglesias protestantes siempre ejercieron una gran influencia en los asuntos públicos. La cuestión pública en la cual la fuerte denominación bautista de las provincias marítimas estaba interesada, era en la educación secular. La población bautista tenía unos 600.000 miembros, con más de 250.000 en Ontario, y alrededor de 200.000 en las provincias de Nueva Brunswick y Nueva Escocia. Los luteranos contaban con alrededor de 663.000 miembros, la mayoría de ellos en Ontario y Saskatchewan. La interesante pero problemática secta conocida como los Doukhobors, que vinieron de Rusia a principios del siglo XX, está en su mayoría establecida en Saskatchewan y Columbia Británica, con unos cuantos en Alberta y Manitoba. Son pocos en número, pacíficos, no progresistas, no se preocupan mucho por la educación y se niegan a ir a la guerra. En Canadá también había en la década del 70 más de 152.000 menonitas. Fin del capítulo 25. Fin del audiolibro de la historia de la Iglesia Cristiana.